¿Y si algo que te hace sentir bien es justo lo que está destruyendo tu vida? Esta no es solo una historia de una libélula, es la historia de muchos de nosotros. Una criatura pequeña cayó en una trampa seductora y estuvo a punto de perder lo que más amaba. Volaba ligera, como quien no le debe nada al mundo. Sus alas delicadas cortaban el viento con gracia, reflejando la luz del sol en pequeños destellos que parecían bendiciones del cielo. Era una libélula distinta a las demás, curiosa, inquieta, soñadora. Mientras todas preferían volar cerca de los juncos, ella se aventuraba más allá de los campos, buscando lo que llamaba algo más. Su corazón latía rápido, no por miedo, sino por ese deseo inexplicable de tocar lo desconocido. Fue en una de esas travesías solitarias cuando la vio. En el centro de un valle olvidado, escondido entre neblinas suaves y lianas que parecían dormir, había una fuente. Pero no era una fuente común. Sus aguas brillaban en tonos de azul y plata, y un canto dulce, casi imperceptible, susurraba a quien se acercara: «Bebe, solo una vez». La libélula dudó. Muy en el fondo, su instinto le pedía que siguiera volando, pero el brillo era tan hermoso, el sonido tan reconfortante, y al final era solo un sorbo de algo mágico, algo que podría darle lo que ninguna otra libélula tenía, una visión del mundo que nadie más conocía. Se lanzó y bebió. El agua tocó su lengua como miel fresca, y por un instante todo a su alrededor pareció más vívido. Los colores bailaron, el cielo cantó, y su corazón se expandió de placer. Pero el encanto no era gratuito. Lo que antes era ligereza se volvió dependencia. Intentó alejarse, pero la fuente la llamaba de nuevo. Solo un sorbo más, solo una vez más, y ella volvía, sin notar que, con cada regreso, sus alas perdían fuerza. El brillo que antes era suyo, ahora venía del agua. La libertad que tanto amaba se fue disolviendo en la ilusión de aquel momento perfecto. La fuente no era malvada, solo era irresistible, un espejo de lo más engañoso, en aquello que promete placer inmediato. Las redes que hoy nos envuelven sin que lo notemos, la pantalla que parpadea y llama, el juego que da recompensas fáciles, el clic que alivia el dolor de la soledad. El agua de la fuente era como ese deslizar infinito de una página, siempre ofreciendo más, pero nunca llenando de verdad. La libélula, que un día buscaba horizontes, ahora giraba en torno a una fuente que la mantenía cautiva, no con cadenas, sino con promesas, no con fuerza, sino con seducción. Al principio, ella pensó que podía controlar, que bastaba con decidir cuándo parar. Al fin y al cabo, era solo agua. Agua encantada, sí, pero aún así, solo un sorbo a la vez. Sin embargo, lo que la libélula no sabía, y que tantos de nosotros también ignoramos, es que hay cosas que no se conforman con ser saboreadas, quieren poseernos. El segundo sorbo vino al día siguiente. No hubo dudas, solo un leve escalofrío de ansiedad, como quien espera un reencuentro ansiado, y fue aún más dulce. Sus alas vibraron, sus ojos brillaron, y el mundo, una vez más, se abrió en 1000 colores. Se sintió viva, más que nunca, más de lo que jamás imaginó posible. Y precisamente por eso, cuando el efecto pasó, el vacío pareció más profundo, como si la belleza que había probado hubiera dejado un espacio imposible de llenar con lo común. Entonces volvió, una vez, luego otra y otra más, hasta que ya no había conteo, solo sed, una sed que no era física, sino existencial, una inquietud que no se calmaba ni con el viento en los campos, ni con el calor del sol. Esa fuente mágica se había infiltrado en su esencia, transformando todo lo que antes le bastaba. Volar ya no era suficiente, el perfume de las flores ya no la encantaba,
Los lagos no brillaban igual. Necesitaba ese sabor, ese instante, no para sentirse bien, sino para no sentirse vacía. Y poco a poco, algo empezó a invertirse. Ya no iba a la fuente por deseo, sino por necesidad. La libertad fue cediendo espacio a una obligación disfrazada. La alegría genuina se tornó en euforia pasajera. El deseo, que al inicio era dulce y espontáneo, se volvió un ciclo silencioso, una prisión sin muros, donde sus propios pensamientos susurraban: «Solo una vez más, solo hoy, mañana lo dejo». Pero el mañana nunca llegaba, y desde afuera, quien viera a esa libélula quizás no lo notaría. Aún volaba, aún tenía brillo en las alas, aún pasaba entre las flores, pero por dentro cargaba un peso invisible, una carga silenciosa que la mantenía atada a lo que un día juró dominar. Y tal vez por eso esta historia resuena en tantos corazones, porque no se trata solo de una libélula y una fuente mágica, se trata de todos nosotros. ¿No te resulta familiar? ¿Alguna vez sentiste que algo que amabas empezó a adueñarse de ti? Quizás fue una red social, un hábito, una relación, un placer inocente que, sin darte cuenta, empezó a dictar tus emociones, tu rutina, tu paz. Como esa agua encantada, esas cosas prometen alegría, pero nos cobran el alma. ¿Y lo más peligroso? Que todo parece normal, hasta que un día te miras por dentro y ya no te reconoces. Cuando ya no sabía distinguir si volaba por voluntad propia o solo por impulso de la necesidad, la libélula se encontró frágil, agotada, perdida. Los días, antes llenos de color y descubrimientos, ahora se arrastraban en un ciclo confuso de deseo y culpa. Ella ya no quería beber, pero no sabía cómo parar. Fue en ese instante exacto, cuando su alma estaba más vulnerable, que él apareció. Salido de las sombras del bosque, con pasos silenciosos y una mirada penetrante, surgió el tejón, una criatura que llevaba en el rostro la mezcla exacta entre compasión y manipulación. Su tono era suave, como el canto de un río tranquilo, y sus palabras venían envueltas en promesas dulces y certezas reconfortantes. Decía que entendía su dolor. Decía que había visto a muchos como ella, tan bellos, tan libres y tan atrapados, y que él, solo él, podía ayudarla a liberarse. La libélula, sedienta de alivio, quiso creer. Cada frase suya encajaba en las grietas de su corazón. Hablaba de una salida fácil, de un camino sin esfuerzo, de un atajo hacia la paz. Pero había un detalle, una exigencia sutil, dicha con una sonrisa tranquila y ojos que no parpadeaban. Para volar ligera, tendrás que dejar algo atrás, algo que, según él, solo te estorba. Tus alas, el precio de la libertad, eran sus propias alas. En ese instante, su corazón se estremeció. Parte de ella quería confiar, pero otra parte, aunque débil, gritaba en silencio. ¿Cómo volar? Sin alas. ¿Cómo encontrarse a sí misma, si entregaba justamente lo que la hacía ser quien era? El tejón insistía. Pintaba paisajes mentales de una vida sin dolor, sin esfuerzo, sin más caídas. Pero todo sonaba demasiado fácil. Y ahí estaba la trampa. Él no quería liberarla, quería controlarla. Quería que dependiera de él para cada paso, cada movimiento, cada respiro. Lo que él ofrecía no era salvación, era reemplazo. Se cambiaba una prisión por otra, aún más sutil, aún más peligrosa. Cuidado con quienes prometen salvarte, a cambio de todo. Ellos existen. Están por todas partes. Personas, voces, hábitos, ideas, que se acercan en el momento exacto de tu debilidad. Ofrecen ayuda con una mano, pero ya extienden la otra para arrancarte lo que tienes de más valioso. Son seductores, son convincentes, pero no quieren tu libertad,
quieren tu rendición. La libélula dudó. Por un segundo, casi cedió. Pero algo dentro de ella, un resquicio de memoria, de verdad, de coraje, la detuvo justo a tiempo. Entendió, con dolor y con claridad, que algunos caminos pueden parecer atajos, pero llevan directo al abismo. Cuando todo parecía perdido y la esperanza se había evaporado junto con sus fuerzas, la libélula se posó sobre una rama seca, jadeante, con los ojos empañados y las alas temblorosas. El mundo ya no brillaba igual. Aquel manantial que antes parecía encantado, ahora era un pozo de prisión. Ya no sabía quién era. La dependencia la había convertido en una sombra de sí misma. Fue entonces, en el silencio profundo de la noche, que una presencia serena, imponente, se hizo notar. La lechuza, guardiana de la sabiduría ancestral, apareció envuelta en un manto de calma y profundidad. Sus ojos brillaban con la luz de quien ha visto muchas noches y ha sobrevivido a tormentas silenciosas. No dijo nada al principio, solo observó, porque la verdadera sabiduría no se apresura, reconoce el dolor, sin juzgarlo. Después de un tiempo, con voz firme y dulce, la lechuza empezó a hablar. Contó que ella también había bebido de esa fuente, que el líquido encantado también le prometió alivio, placer, una vía de escape al dolor. Pero poco a poco descubrió la verdad. Eso que parecía llenar, en realidad la vaciaba. Sus alas, antes fuertes y abiertas al cielo, se cerraron por miedo y por cansancio. Ella conocía bien el ciclo, el deseo, la culpa, el regreso y el desespero. Pero lo que reveló después hizo que el corazón de la libélula volviera a latir. Contó que logró salir, no porque encontró un hechizo poderoso, ni porque alguien vino a salvarla desde lo alto, sino porque decidió. Decidió dejar de engañarse. Decidió enfrentar el dolor que tanto evitaba. Decidió mirar hacia adentro, en lugar de huir hacia afuera. Y fue ahí, justo ahí, donde todo empezó a cambiar. No existe magia, solo decisión. Esas palabras cayeron sobre la libélula como lluvia suave, tras una larga sequía. Por primera vez, comprendió que todavía tenía elección, que aún podía decir no, que, aunque herida, aunque con las alas debilitadas, aún quedaba en ella una chispa, viva. La sabiduría de la lechuza no venía de teorías, ni de fórmulas perfectas. Venía de la verdad, de la experiencia, de la empatía. Y esa verdad la tocó profundamente. La libélula entendió que decidir no era un momento grandioso, lleno de luz y sonidos. Era una elección simple, interna, casi silenciosa, pero con el poder de cambiar destinos. Sabía que volvería a caer, sabía que el camino sería difícil, pero ahora tenía algo que nunca antes había tenido: claridad. Y con claridad viene la fuerza, y con la fuerza viene la fe, y con la fe viene la libertad. La mañana llegó lenta, como si supiera que había algo sagrado en ese instante. La libélula, despierta ahora a una nueva conciencia, aún sentía el peso de la debilidad. Sus alas ya no batían con la misma firmeza, pero algo dentro de ella ya no era igual. El ciclo había sido roto, la decisión tomada, pero el viaje estaba lejos de terminar, porque decidir salir no es lo mismo que poder caminar sola. Y fue justo en ese punto del camino que él apareció, la ardilla. A diferencia del tejón, la ardilla no llegó con promesas mágicas, ni con palabras elaboradas. No trajo soluciones listas, tampoco intentó convencerla de nada. Simplemente se acercó, se sentó a su lado
y se quedó. Con su presencia silenciosa, con su mirada dulce y llena de compasión, la ardilla ofrecía lo que más se necesitaba en ese momento, una compañía verdadera. No juzgaba, no presionaba, no se imponía, solo estaba allí. La libélula, aún desconfiada por todo lo vivido, observó a ese pequeño ser. Había algo diferente en él. No quería sus alas, no esperaba que fuera perfecta, ni que fuera fuerte todo el tiempo. Él entendía que la fragilidad también forma parte del camino, que las recaídas no son derrotas, sino señales de que la lucha sigue viva dentro del pecho. Con el pasar de los días, la ardilla no solo ofrecía compañía, sino también apoyo. Traía alimentos, mostraba caminos más seguros, avisaba de los peligros escondidos, pero hacía todo eso sin alardes, sin esperar reconocimiento. Porque los verdaderos amigos son así, actúan en silencio, pero marcan el corazón con gestos profundos. Él la ayudaba a recordar quién era, incluso cuando ella misma lo había olvidado. Los verdaderos amigos no piden tus alas, te dan fuerza. Esa fue la mayor lección que la libélula aprendió con él. La amistad no es estar presente solo cuando todo va bien, es sostener la mano cuando todos los demás ya se han alejado. Es ver belleza donde el otro solo ve ruinas. Es sostener, no dominar. Es amar, sin pedir nada a cambio. Y en ese amor puro, constante, ella encontró la fuerza que pensó haber perdido para siempre. Con el apoyo de la ardilla, la sabiduría de la lechuza aún viva en su memoria y la firme decisión de no volver atrás, la libélula comenzó a volar de nuevo. No con la misma ligereza de antes, pero con una nueva profundidad. Ahora sabía que la libertad no es ausencia de dolor, es saber quién te sostiene cuando caes y con quién puedes ser frágil, sin miedo a ser abandonado. ¿Y si aquello que te hace sentir bien es exactamente lo que está destruyendo tu vida? Esta no es solo la historia de una libélula, es la historia de muchos de nosotros. Era una mañana dorada cuando la libélula volaba libre por los campos, con el corazón liviano y las alas abiertas hacia la vida. Todo parecía perfecto, hasta que encontró una fuente escondida, rodeada de luces danzantes y aromas seductores. Era una agua distinta, brillaba con un tono misterioso, como si susurrara, «Bebe y todo mejorará». La libélula se acercó, curiosa, encantada, y bebió. En ese instante, algo cambió. El mundo parecía más intenso, los sonidos más vibrantes, los colores más vivos. Pero el efecto fue breve, y pronto quiso más. Volvió al día siguiente, y luego al otro, y después al siguiente. Lo que antes era una elección, se convirtió en necesidad, un hábito silencioso, un ciclo invisible. Porque mientras más bebía, más sed tenía. ¿No te resulta familiar? ¿Alguna vez sentiste que algo que amabas empezó a apoderarse de ti? Al principio, era consuelo. Después, obsesión. Hasta que lo entendió. Aquella fuente mágica era una trampa disfrazada. Ya no volaba como antes. Sus alas estaban débiles. Su alma, agotada. Y fue entonces cuando apareció el tejón. Con palabras dulces y una mirada que mezclaba sabiduría y oscuridad, el tejón se presentó como un salvador. Dijo conocer el camino para salir de ese vicio. Pero había un precio que al principio parecía pequeño, pero que, con el tiempo, se revelaba cruel. El precio de la libertad eran sus propias alas. Prometía curar, pero sus promesas eran cuerdas invisibles. Ofrecía una salida, pero construía muros. Era el tipo de personaje que también se encuentra en la vida real, con otras máscaras. Personas que se acercan cuando estamos débiles y se alimentan de nuestro dolor. Cuidado con aquellos que prometen salvarte,
a cambio de todo. Justo cuando la libélula estaba a punto de rendirse por completo, algo interrumpió su destino. Una lechuza antigua, de ojos sabios y presencia silenciosa, aterrizó a su lado. No llegó con discursos, ni con críticas. Solo contó su historia. Años atrás, ella también había bebido de esa fuente. También había caído. También creyó en promesas falsas. Pero eligió salir. La lechuza explicó que no había magia, ni atajos. Solo decisión, un paso a la vez, una lucha a la vez, una verdad a la vez. Y con su experiencia, la libélula vio lo que nunca había visto. No estaba sola. No existe magia, solo decisión. Aún así, la libélula temblaba. Era difícil caminar sin alas firmes. Y fue en ese momento que apareció la ardilla. A diferencia del tejón, no trajo soluciones fáciles. No pidió nada. Simplemente se sentó a su lado y se quedó. Ofreció presencia, cuidado y, sobre todo, apoyo real. Con gestos simples, la ardilla mostró algo valioso. Los verdaderos amigos no piden alas, te dan fuerza.